¿Se contradicen los evangelios? Respuesta a supuestas contradicciones. Dentro del Nuevo Testamento, si podemos ubicar alguna suerte de núcleo, de lo que podríamos llamar núcleo, tendríamos que hablar de los evangelios, que nos registran directamente las palabras, acciones, ministerio público y principales hechos en torno a la vida de nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado. Por lo tanto, ciertamente todos los libros de la Escritura son inspirados, pero vamos, los evangelios ocupan un lugar especial, tienen una particular importancia por la característica que explico. Esto mismo se nota en la estructura de las lecturas en la liturgia católica. Se suele tomar la primera lectura de Antiguo Testamento, la segunda lectura de Nuevo Testamento, pero no de los 4 evangelios, y la lectura central previa a la homilía del sacerdote, se toma de los 4 evangelios, de alguno de los 4 evangelios. Entonces, se le da un realce, una centralidad. De este modo, una forma de atacar la Biblia es atacar, por decirlo así, el núcleo de la Biblia, que serían los evangelios. O sea, desde la perspectiva cristiana, los evangelios, como digo, ocupan un carácter especial y por lo tanto, un ataque a los evangelios es un ataque a una parte o a la parte más especial del testimonio bíblico. Y en particular se suele alegar que el Nuevo Testamento es un libro, una parte pues llena de contradicciones, que la Biblia está llena de contradicciones y en particular también se afirma esto en los evangelios, ¿no? Que los relatos de los evangelios están llenos de contradicciones. Y claro, como en este caso tenemos 4 relatos, ¿no? Los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se da la posibilidad de comparar cómo un mismo hecho o unas mismas palabras se reportan en las diferentes versiones y los escépticos apenas ven diferencias, dicen, oh, acá hay una contradicción y lanzan esa línea de ataque. Vamos a responder pues a esta cuestión. En primera instancia, sobre esto hay que entender bien las reglas y criterios a los que deben ceñirse los historiadores para aplicar correctamente la prueba y la evidencia interna, es decir, de que un documento sea internamente coherente, que no tenga pues contradicciones, ¿no? Como bien señala el académico John W. Montgomery, cito, uno debe dar atención a las afirmaciones del documento bajo análisis y no suponer fraude o error, excepto si el autor se descalifica por contradicciones o por inexactitudes factuales conocidas. Fin de cita. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros abordamos un documento histórico, en principio tenemos que dar el beneficio de la duda a ese documento. Si nosotros más bien a priori descartásemos cualquier documento histórico, y los evangelios se presentan como un reporte histórico, fundamentalmente, y de forma muy explícita el de Lucas, desde su prólogo. Lo que debe hacerse es, en principio, si hay duda, dar el beneficio de la duda al documento. Si no hiciésemos eso, nos quedaríamos prácticamente sin historia antigua. Si supusiésemos que todos los reportes y todos los documentos de la historia antigua son falsos, hasta que no se pruebe con certeza absoluta lo contrario, nos quedamos sin historia antigua. Entonces, nótese que voy a aplicar al Nuevo Testamento los criterios estándar que se aplicarían a documentos históricos, en general, en el contexto de historia antigua. Ahora bien, cuando el investigador se encuentra con lo que le parece que es una contradicción, antes de inmediatamente decir, aquí hay una contradicción, debe hacerse al menos 3 preguntas. Primera, ¿hemos comprendido bien el texto? Segunda, ¿poseemos el conocimiento suficiente acerca de la cuestión? Tercera, ¿podemos arrojar alguna luz adicional sobre esto a través de la documentación, de la investigación documental y arqueológica? Solo después de haber respondido bien esas 3 cuestiones puede darse un juicio intelectualmente honesto sobre el tema. Entonces, preguntémonos, ¿es el Nuevo Testamento y en particular los Evangelios, libros plagados de contradicciones como se alegan? Pues bien, vamos a hacer lo siguiente, el siguiente ejercicio. En esta conferencia voy a pasar a tratar
Muchas, por supuesto, no puedo agotar todas, y más aún considerando que el tiempo es muy corto, pero muchas de las alegadas contradicciones entre los evangelios. Vamos a esto. Lo voy a formular como preguntas y luego plantear como que supuestamente hubiese contradicción entre dos evangelios y luego dar la respuesta. Pregunta. ¿A los cuántos días Pedro, Santiago y Juan fueron llevados por Jesús a un monte alto para orar? 6, según Mateo 17:1, 8, según Lucas 9:28. ¿Cómo resolver esta contradicción? ¿Cómo lo cuadramos? Pues no hay contradicción. Miren, en Lucas se utiliza el vocablo griego josei, que quiere decir alrededor de, más o menos, aproximadamente. Así que no se está comprometiendo necesariamente con afirmar un número exacto de días. Además, como dice, Jesús subió al monte a orar, también es posible que esté contando el día en que partió con los 3 apóstoles y el día en que se transfiguró, lo cual podría cubrir 2 días adicionales. Así que no hay contradicción. O sea, si se atiende al texto en cuanto tal, no es que los dos textos dicen, estamos afirmando la contabilidad exacta de días con 24 horas, no. O sea, en el caso de Lucas, como digo, dice aproximadamente o alrededor de tantos días. Entonces, atención a los detalles y se disuelve la supuesta contradicción. Pregunta. ¿Se percataron al instante los discípulos de que la higuera que Jesús maldijo se había secado? Según Mateo 21:19, la respuesta sería sí. Según Marcos 11:20, la respuesta sería que no, que se habían percatado al día siguiente. Pues bien, ¿cómo se resuelve? De nuevo, atendiendo al contexto. Y un estudioso serio tiene que ir al idioma original si quiere hablar de contradicción y ver si está entendiendo bien las cosas. Y en el texto de Mateo hallamos la palabra griega parakrema, que quiere decir pronto. De este modo, Mateo no necesariamente está diciendo que la higuera se secó al instante, sino solo que se secó de forma rápida, que se secó pronto. Y esto concuerda con Marcos, que especifica que los discípulos se percataron al día siguiente. Por tanto, no hay contradicción. Entonces, no es que Mateo esté diciendo, la higuera se secó en el lapso de un segundo. No, la palabra griega permite un lapso suficiente para que no haya contradicción con el Evangelio de Marcos, y pues los discípulos al día siguiente hallaron la higuera así, ¿no? Bien, pregunta. ¿Qué día fue la celebración de la Pascua? Este es un tema muy discutido. Se discute mucho la cronología de la Semana Santa, ¿no? ¿Qué día fue la celebración de la Pascua? El jueves, día de la última cena, según Lucas 22, del 7 al 15. El viernes, día de la crucifixión, según Juan 19, 14, 31. Miren, esto era clásicamente tomado como una contradicción insalvable por los exégetas. O sea, como que no se podía cuadrar el día de celebración de la Pascua en la semana en torno a la muerte de Jesucristo. Un dolor de cabeza. Hasta que el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, los escritos de Qumran, ha llevado a una solución razonable y viable, en función de la cual podemos decir que lo que San Juan refirió es históricamente preciso. Jesús derramó realmente su sangre en la víspera de la Pascua, a la hora de la inmolación de los corderos. Es muy interesante, ¿ah? Justo la sangre de Jesús se derramó a la hora de la inmolación de los corderos. Sin embargo, celebró con sus discípulos la Pascua probablemente según el calendario Qumran, es decir, al menos un día antes. La celebró sin cordero, como la comunidad Qumran, que no reconocía el templo de Herodes y estaba a la espera del nuevo templo. Eso que acabo de leer es una cita del gran erudito Papa Benedicto XVI en su homilía Jueves Santo del 5 de abril de 2007. De este modo, fíjense, Jesús habría celebrado la Pascua con sus discípulos un día antes de la fecha convencional y su crucifixión se habría dado el día de la Pascua de la fecha convencional, siendo él el verdadero Cordero. O sea, con el calendario de Qumran, la última cena de los judíos de Qumran, de la comunidad de los rollos del Mar Muerto, la última cena se habría celebrado el día de la Pascua, así que cuadraría con la Pascua. Pero al mismo tiempo, la crucifixión de Jesús al día siguiente
también correspondería al día de la Pascua, solo que no contabilizado con el calendario de la comunidad Qumran, sino con el calendario, digamos, general que usaban los judíos de ese tiempo, ¿no? Porque la comunidad Qumran era como un grupo aparte. Ojo, y esto no es tampoco que sea raro. O sea, no es raro que en este punto se pueda adoptar una costumbre similar a la de la comunidad de Qumran, porque Jesús considera que el verdadero templo no es el de Herodes, sino él mismo. Como él mismo dice en Juan 2, del 19 al 22. Jesús considera que el verdadero templo es su propio cuerpo. Así que no hay contradicción. Pregunta, ¿de qué color era el manto con que vistieron a Jesús el día de la crucifixión? Según Mateo 27-28 sería escarlata, según Juan 19-2 sería púrpura. ¿Hay contradicción entonces? No, hay que decir que ambas opciones son correctas, o sea, piénsese. El púrpura es un color rojo intenso que tiende al violeta, así que dependiendo del ángulo de visión del observador, el reflejo de la luz, el fondo, etcétera, se puede decir una cosa u otra. O sea, no es una contradicción necesaria, ¿no? Por tanto, no hay problema aquí. Pregunta, ¿dónde se encontraba Jesús a la sexta hora el día de la crucifixión? Les cuento que este es otro dolor de cabeza común con que vienen los escépticos a generar dolor de cabeza a los cristianos, porque les muestran los relatos de los evangelios y parece que las horas no cuadran para los eventos. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Dónde se encontraba a la sexta hora Jesús el día de la crucifixión? Bueno, según Marcos 15, 25 y 33, se encontraba en la cruz, pero según Juan 19, 16, se encontraba en el tribunal de Pilato, en la sexta hora. ¿Cómo hacemos? ¿Estaba en la cruz y en el tribunal de Pilato al mismo tiempo? No, no puede ser. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Decimos que hay contradicción? No. ¿Por qué? Porque en un evangelio se está contabilizando las horas con un sistema y en otro evangelio con otro sistema. Marcos está utilizando el cómputo judío de las horas, de acuerdo con el cual el día comienza con la salida del sol, aproximadamente como a las 6 de la mañana, y la hora sexta más o menos sería el mediodía. En cambio, Juan se está basando en el cómputo romano para hablar de la hora del juicio, donde la hora sexta se corresponde con las primeras horas de la mañana al salir el sol. Teniendo en cuenta esto, se pueden conciliar los relatos, diciendo que Jesús fue juzgado a las primeras horas de la mañana, que su proceso de crucifixión fue entre las 9 y las 12 horas, tengas en cuenta que los azotes y el cargar con la cruz se incluyen en el castigo, que agonizó durante 3 horas y que murió aproximadamente a las 3 de la tarde, la llamada hora nona. Entonces, lo que tenemos es esto, o sea, sistemas de medición alternativos. Y ojo, esta no es una mera hipótesis ad hoc injustificada. Resulta que el apóstol Juan fue el último en escribir su evangelio y lo hizo en un contexto en que Jerusalén y sus alrededores ya habían sido destruidos por los romanos. O sea, el evangelio de Juan muy probablemente fue escrito a finales del siglo I y por lo tanto después del año 70, cuando ya se había destruido pues el sistema judío en torno a Jerusalén. Ya había caído Jerusalén, ¿no? Razón por la cual los cristianos a los que escribía Juan vivían en colonias griegas donde se tenía en cuenta la contabilidad de las horas conforme al sistema romano. Así que lo natural es que hubiese usado ese sistema. Bien, otra cuestión. Dos ladrones fueron crucificados con Jesús. ¿Se burlaron ambos de él? Marcos 15:32 nos dice que los dos ladrones se burlaban de Jesús. Pero en Lucas 23, del 39 al 41, lo que encontramos es que uno de los ladrones se burló de Jesús y el otro lo defendió, ¿no? El llamado el buen ladrón. Entonces, ¿qué podemos decir? Ahí parece que hay una contradicción, ¿no? Pero no, amigos, miren, Lucas describe las injurias a Jesús y además ofrece un acercamiento más detallado sobre la conversación que tuvo Jesús con los dos ladrones, ¿no? Al ofrecer un acercamiento más detallado, esto tiene una base, porque precisamente si ustedes leen el prólogo del Evangelio de Judas, el capítulo 1, él explica que hace un recuento ordenado, o sea, perdón, el Evangelio de Judas, creo que dije, el de Lucas, ¿no? El Evangelio de Lucas. Él hace un recuento ordenado,
¿ok? Él se esfuerza por ser exacto. Entonces, pensar que normalmente hay más orden o exactitud en el caso de Lucas es natural. En cambio, en el caso de Marcos, que es el más corto, parece que generaliza la escena bastante rápido. Entonces, no se trataría de una contradicción, sino de diversos niveles de enfoque. Otra posibilidad que se puede plantear es que los dos ladrones reaccionaron mal ante Jesús en un inicio, pero que el llamado buen ladrón, al ver la humildad, la paciencia, la magnanimidad de Jesús en la cruz, podría haber cambiado su corazón al verlo así, aunque inicialmente pudo haber reaccionado mal. Es una posibilidad, no es descabellada y permite conciliar los dos textos. Así que no hay necesariamente contradicción. Vamos a otro punto. Pregunta: ¿se rasgó el velo del templo antes de que Jesús muriese? Si ustedes leen Mateo 27, del 50 al 51, no, se habría rasgado después. Pero si leen Lucas 23, del 44 al 46, parece que el velo se rasgó antes de que Jesús muriese. De nuevo, parece una contradicción, parece difícil. Pero si leemos con más cuidado, van a encontrar que en el pasaje de Lucas se narra un conjunto de eventos que sucedieron hacia la hora nona, dice, hacia las 3 de la tarde. No establece necesariamente el orden en que sucedieron. Ese no es subjetivo. O sea, él narra el conjunto de eventos que suceden en ese momento. No dice necesariamente este y este y este, ¿no? Más bien parece, por el contexto que de lo dicho por Mateo, que cuando Jesús muere, simultáneamente se rasga el velo del templo. Entonces, si Mateo apunta a que, parece ser que la muerte de Jesús y que se rasgue el velo del templo son casi simultáneos, entonces narrarlo en primer lugar o en segundo lugar ya depende, digamos, de qué enfoque quiera dar el autor. O sea, repito, si ambos eventos son más o menos simultáneos y teológicamente eso pues tiene sentido, ¿no? Jesús muere y se rasga simultáneamente el velo del templo, puede ser que Lucas prefiere narrar eso en primer lugar. En contraste, Mateo lo puede querer narrar a continuación, pero son simplemente diferencias de narración y no propiamente diferencias de tiempo, así que Lucas no estaría rompiendo, digamos, su patrón de ser más ordenado. Luego, pregunta: ¿quiénes fueron al sepulcro? Me refiero ya al sepulcro de Jesús, luego de la cruz, ¿no? Un grupo de mujeres, según Lucas 24, versículos 1 y 10. Solo María Magdalena, según Juan 21. Bien, acá no hay contradicción. La trampa está en que digo la palabra solo María Magdalena. Pero Juan 21 no te dice que solo fue María Magdalena. Te informa que fue María Magdalena, pero no te dice que solo ella, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer yo fui al supermercado y fui con mi familia. Ambas cosas son verdaderas. Yo podría decir, fui con mi familia al supermercado, o puedo decir, fui al supermercado. Las dos cosas se pueden decir y no es que se estén contradiciendo, ¿no? De este modo, un grupo de mujeres fue temprano al sepulcro y en ese grupo estaba María Magdalena. En el caso del Evangelio según San Juan, se centra en María Magdalena por ser su caso pues más singular y dramático. Es simplemente que elige centrarse en eso. No es que haya contradicción. No se pone a negar que haya otras personas. Otro. Pregunta: ¿estaba oscuro cuando las mujeres fueron al sepulcro? No, según Marcos 16:2. Sí, según Juan 20:1. Pero en realidad no hay contradicción, simplemente sucede que las mujeres fueron al sepulcro cuando estaba amaneciendo. De modo que primero el cielo estaba oscuro y luego poco a poco se fue aclarando. Entonces, no hay contradicción. A ver, luego, uno que se alega como contradicción muy conocida, ¿no? ¿Cuántos ángeles había en la entrada del sepulcro? Mateo 28:2 nos dice 1, Lucas 24:4 nos dice 2. En realidad no hay contradicción, había dos ángeles. Simplemente sucede que el relato de Mateo se centra en el ángel que había quitado la piedra. Pero el relato de Mateo no dice, había solamente un ángel. No dice eso. Así que
no hay contradicción. Pregunta, ¿fue removida la piedra del sepulcro antes de que llegaran las mujeres? Según Mateo 28, del 1 al 6, no. Según Lucas 24 al 2, parece que sí. Entonces, parece que hay una contradicción. De nuevo, no la hay. La piedra fue removida cuando las mujeres iban en dirección al sepulcro. Eso es propiamente lo que dice Mateo. Y no exactamente cuando llegaron. Así que no hay contradicción. Fue removida cuando estaban yendo. No hay contradicción entre Mateo y Lucas. Pregunta. ¿Se dijo a las mujeres qué había pasado con el cuerpo de Jesús? Sí, según Mateo 28:7, no según Juan 22. Si leemos con más cuidado, vamos a ver que los ángeles sí informaron al grupo de mujeres lo que había pasado con el cuerpo de Jesús, pero al parecer María Magdalena se había separado del grupo antes para avisar inmediatamente a los apóstoles, y por eso no se enteró. Y en eso se centra el relato de Juan. Entonces, ese sería el punto. El relato de Juan se centra en torno a María Magdalena y no es que haya una contradicción entre un evangelio y otro. Simplemente que la situación de María Magdalena habría sido singular. Último. Pregunta, ¿las mujeres contaron a alguien lo que había sucedido en el sepulcro? Bueno, según Marcos 16:8, es como que no le cuentan a nadie, ¿no? Decidieron callarse, estaban aterradas y silencio. Pero según Lucas 24:9, las mujeres sí contaron lo que había pasado. ¿Qué podemos decir? Bueno, no hay contradicción. Inicialmente las mujeres estaban asustadas. O sea, pese a la alegría, estaban conmocionadas, estaban asustadas y no dijeron nada a nadie, inicialmente. Pero luego, al llegar con los apóstoles, hablaron. Entonces, si uno ve esta temporalidad, se disuelve la supuesta contradicción. En consecuencia, vemos que no hay las supuestas insalvables contradicciones entre los evangelios. Si tomamos un poco de perspectiva, nos abrimos razonablemente a las posibilidades, estudiamos el contexto, revisamos el griego, muchas de las supuestas contradicciones no son tales, sino más bien imposiciones que ciertos escépticos quieren hacer. Queda pues en pie la fiabilidad histórica de los evangelios.